Hola, hola Capricornio, bienvenido. Vamos a ver cuáles son esos mensajes que quieren entregarte el día de hoy tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros, esos seres que te acompañan cada día y que intentan guiarte a lo largo de tu camino. Recuerda que yo solo soy la mensajera. Si sientes que algo de lo que se aborda en la lectura no es para ti, no pasa nada. Recuerda que hay muchas otras personas que vienen a ver esta lectura y puede que sea para ellas, pero sí hay algo que con seguridad te puedo decir. Aunque sea un pedacito así de la lectura, es para ti. Hay un mensaje para ti porque de otra forma no estuvieras aquí. Puedes combinarlo con tu signo ascendente Venus o lunar para complementar o combinar esta lectura. Recuerda que eres un diamante que se está puliendo con cada mensaje, con cada frase, con cada experiencia que vives, te estás puliendo. Que me encanta estar en este proceso de ayudarte, aunque sea con una palabra, aunque sea con algún mensaje, porque a medida que tú vas creciendo, yo voy creciendo junto contigo. Vamos a ver, ¿cuál es ese mensaje que quieren entregarle a Capricornio? Aquí dos cartas que no han querido entrar de ninguna manera. En la base se queda el mundo. Vamos a ver cuáles son esos arcanos. ¡Wow! La templanza y el carro. Bueno, tres poderosos arcanos que hablan de movimiento. Movimiento en profundidad, no un movimiento temporal o corto y que viene como a derrumbarlo todo, no un movimiento brusco, sino algo que se va produciendo en equilibrio, en calma, pero que definitivamente marca un antes y un después en tu vida. La carta del mundo habla de ese ciclo que se cierra para abrir uno nuevo, pero no es un ciclo que se vaya a cerrar dejándote la cabeza a cuadritos, porque te traiga muchas preocupaciones, muchas angustias, sino que viene como un periodo de sosiego. Puede que hayas vivido un momento un poco abrupto, de movimiento rápido, pero ahora es como los movimientos los hago, pero en calma. Vuelvo a ralentizar mi paso para encontrar mi equilibrio. Empiezo a tomar mi ritmo, ¿vale? Lo siento aquí con la templanza. No es que dejes de avanzar, porque el carro muestra ese sigo avanzando. Lo hago con más claridad y lo hago con equilibrio. Por eso digo a tu ritmo, porque no te vas a precipitar ni tampoco te vas a estancar. Va a seguir el movimiento constante hacia tu nuevo ciclo y el inicio y la adaptación al nuevo ciclo, al nuevo periodo, a los cambios que están sucediendo, pero cerrando el pasado con broche de oro, dejándolo atrás definitivamente, con los aprendizajes y los perdones y todo lo que se tenga que quedar atrás sepultado, porque de alguna manera ya no se quiere más ese pasado. Veo a un Capricornio amándose más que nunca, que ese equilibrio y ese balance que le invade viene del entender que en la vida no todo es bueno, aunque yo creo que para ustedes no ha sido como estar ciego y creer que en la vida todo es color de rosa o todo es negativo. No, yo creo que ustedes no se han ido en ningún momento a los extremos, que entienden que hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas en la vida, ¿vale? Pero esta energía de la templanza aquí me muestra ese sosiego, esa calma con la que tú abordas los nuevos cambios que vienen para ti. Quizás después haya que ponerse las pilas otra vez, no digo que no, pero en este tiempo estos cambios se llevan con serenidad. Siento muy fuerte la energía de la serenidad, del yo estoy seguro hacia dónde voy, aquí no tengo dudas, sé que estoy manifestando algo y este algo me hace sentir muy bien, me hace sentirme realizado y voy a por ello. Combino mis días malos con mis días buenos. Y los días malos, pues trato de, aunque no esconda mis emociones porque tengo que vivirlas, porque están ahí para algo, no para esconderlas,
ya no me derrumban y me hunden en la negatividad o en el pesimismo, sino que entonces al otro día viene un día mejor y sé que al siguiente día es una nueva oportunidad, es un nuevo capítulo, un nuevo día para empezar de cero. Y desde esa calma, desde esa serenidad, estás avanzando los próximos días, avanzando y con característica de líder, porque el carro muestra a un guerrero que es líder de su propia vida, que sabe que está dejando cosas atrás, quizás hasta una vida atrás, está dejando ciertas cosas atrás porque está apostando por un sueño, por un cambio, por una nueva vida, pero que tampoco quiere que se le vaya demasiado las cosas de control, por eso necesita esta pausa o este ir lento, y a veces no es ni tan lento, pero voy paso a paso, no me precipito y voy como una avalancha, no, voy paso a paso porque quiero ir viendo lo que viene, quiero tener los pies muy en la tierra. Siendo tu energía súper inteligente, habilidosa, como la mejor energía que puedes adoptar ahora mismo para lo que estás viviendo y lo que está por venir. Ok. Puede que estés teniendo también visiones. Ayuda angelical, por supuesto. Aquí me muestran esta ayuda angelical, te la muestra el Rey Águila. Dice la gran visión y la ayuda angelical. Los sabios seres alados, ayuda angelical y milagrosa, número 34, número 7. Y el autosabotaje, número 31, número 4. Ahora que estoy viendo que tú has recibido una ayuda y es como, puede que te sientas en deuda, sí, pero no es esa la energía que estoy sintiendo. Es como cuando tú quieres demostrarle a alguien que tú valoras lo que está haciendo por ti. De alguna manera esconde esa poquita de estoy en deuda contigo porque has hecho mucho por mí, pero no es la energía que siento. Siento a un Capricornio muy agradecido por los cambios que está viviendo y por esta ayuda angelical. ¿Por qué? Porque puede que en algún punto tú mismo te hayas estado diciendo, es que esto realmente, ¿será que puede cambiar? Y algo va a suceder que a ti te va a demostrar que sí, ¿vale? Que sí puede suceder todo eso que tú estás queriendo. Ahora, hay que luchar también, y siento que estás muy bien amparado por estos arcanos, por la energía de estos arcanos, en el que no te dejan caer en esa negatividad. Por eso me hablan de esos días oscuros, de los días no tan buenos, en los que, por supuesto, abras tus emociones y las sientas y te preguntes por qué te sientes así, pero que no ignores tus emociones, porque es necesario trabajarlas, es necesario mirarlas de frente, no ignorarlas o decir yo no me puedo sentir así. No, tú eres un ser humano y tienes que sentir todas tus emociones, no perpetuarlas en el tiempo, en el caso de las emociones más de tristeza, de pesimismo, etcétera. Sí, pero hay que vivirla, hay que enfrentarla y ver de dónde viene, ¿vale? Porque aquí siento que para algunos se ha hecho un trabajo y se sigue haciendo en el que se libera de, de un tengo que tenerlo todo en mi mano porque si no lo hago así no soy bueno. O tengo que hacerlo todo perfecto porque si no lo hago así todo me sale mal, ¿vale? O las cosas se me van a caer a largo plazo o no me van a caer. Me lo muestran como un autosabotaje que tiene que ver con un simple pensamiento recurrente, pero que cada día, como la gotita, como dice el refrán, tanto del cántaro a la fuente hasta que se rompe. Así mismo,
esa gotita está ahí, está ahí, está ahí, hasta que un día desborda el vaso y explota esas emociones que se reprimieron o que se acumularon. Entonces, sí me muestran como que es necesario un cambio en la forma en la que te miras y en la que te expresas. Y para ello vas a tener ayuda angelical y milagrosa, porque puedes estar descubriendo que eres más fuerte, que eres más valioso de lo que tú te imaginas. O de lo que tú te has creído hasta ahora, ¿vale? Porque puede que hasta ahora no hayas conectado con el sentirte a gusto o seguro. Algo así estoy viendo, ¿vale? Pero que no es una realidad, que las cosas van a salir mejor de lo que tú te imaginas. Dice, no bajes la cabeza, no tienes que bajar la cabeza. Muchas más personas de las que tú te imaginas viven su vida creyendo que no serán capaces de grandes cosas, hasta que un día se sorprenden viendo que sí podían. Una de esas personas eres tú. ¡Wow! Una de esas personas eres tú, me repiten, una de esas personas eres tú. De esas personas que crecen en conciencia, que crecen espiritualmente y que logran fusionar su mundo terrenal al que están muy arraigados, pero sin desconectarse de su parte espiritual. O de su parte espiritual no, de su parte más intangible, porque al final ser una persona espiritual también es estar en el momento presente, ¿vale? Entonces es no desconectarte de tu lado más sutil, de tu intuición, para dar los pasos con los pies en la tierra, ¿vale? Capricornio, 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 Capricornio. Rey de copas. Dices que no importa lo que pase, tú tienes un corazón gigante. Rueda de la fortuna. Ya lo estaba viendo aquí con la dama del rayo. Ya me lo estaban mostrando. Pero quise esperar a ver. Esperaba o esta carta o la torre. Y me mostraron la rueda de la fortuna. Así que esto está mucho más avanzado de lo que tú te imaginas. El loco. Caballero de copas y la muerte. Ok. Le sigue el 8 de copas. Pues mira que sí. Es que de alguna manera el ermitaño, de alguna manera me he estado adelantando a lo que te quieren decir. Vamos a dejar aquí la carta de la rueda de la fortuna. Mira, por una parte, ya has iniciado a andar. Es decir, el camino ya empezaste a transitarlo. No es que tú estés por empezar, no es que el camino ya lo empezaste. Ya empezaste a dar los primeros pasitos, aunque no seas ni consciente de ello. Estás poniendo tu corazón, me muestran como, no es que necesariamente lo estuvieras exponiendo para que vengan y te hagan daño, pero es como si ya dejaras de encerrarlo en una jaula y te estás dejando como sorprender por el universo, por la vida. Puede ser en el aspecto romántico, pero puede ser también en en algo que te guste mucho hacer, en lo que si en un momento te reprimías, no lo vas a hacer más, ¿vale? Siento que aquí se está apostando por un riesgo, algo que en otro momento ni de lejos tú tomarías esta decisión, ni de lejos te atreverías a hacerlo, pero sientes que si tú lo haces, algo va a cambiar, porque si tú cambias algo, sabes que algo va a cambiar.
también. Es decir, la respuesta del universo va a cambiar. Y me viene ahora a la mente una carta del oráculo Trabaja tu luz que dice, salta, que el universo te sigue. Algo así estoy sintiendo para ti. Salta, ve por delante, que el universo te sigue. Ese corazón tuyo no tiene riesgo a ser herido. Tu pasión, tu vulnerabilidad o aquello que en este momento estés abriéndote a hacer, no corre riesgo, ¿vale? Por otra parte, me muestran la carta de la muerte, que no es más que un bosque oscuro, una luz que guía y alumbra a esta persona que está en las tinieblas de la oscuridad. Es decir, hay una guía, hay una luz que te guía. Aquí pueden haber ancestros, tus maestros guías, por supuesto, pero hay un trabajo interior muy grande, porque el dejarse guiar también por la parte más intuitiva requiere coraje y requiere valentía. Y esto es lo que siento que viene para ti. La primera probadita de esto siento que ya la estás dando ahora, lo estás viviendo, pero los próximos días te vas a sentir más liberado y vas a poder dejar atrás algo que, si bien en su momento jugó su papel, ya hay que dejarlo. Hay que apostar por un escalón más arriba. Mira aquí cómo esa persona está subiendo por esa escalera y está dejando el anterior nivel atrás. Hay que apostar por un nuevo nivel, por un paso más. Y es que tú quieres cambio, por supuesto. Entonces tienes que dar ese paso encaminado al cambio. Y esto puede ser sencillamente con un cambio de creencia, un cambio de pensamiento. No es que tenga que ser ni algo tan grande, aunque por lo que veo, sí hay una apuesta grande aquí por un sueño, por una nueva vida, por un gran cambio. Sí lo veo, pero que comienza con pequeñas cositas, ¿vale? Con pequeños cambios. Y van, aunque no lo veas en primer momento, van haciéndote tener una panorámica diferente de tu propia vida. Por otra parte, la carta de la suma sacerdotisa habla de esa conexión con tu mundo interior que se fortalece. Tú logras dejarte guiar por esa luz porque precisamente escuchas a tu intuición, ¿vale? Conectas con tu saber interior. De manera, mira, me muestran el conectar con tu mundo interior, pero sin poner pegas, sin andar quejándote, sin lo estoy haciendo, pero no sé ni a dónde voy. No, esto es lo hago, empiezo a escuchar mi intuición sin reparos. No veo reparos aquí a la hora de tu avanzar, porque es una certeza que te invade. Y la rueda de la fortuna, con el 6 de bastos y el rey de oros. Aquí puede que esto esté implicando también un cambio económico bastante potente. El rey de pentáculos es una persona que tiene dinero, que ya se puede sentar a disfrutar de su riqueza porque tiene dinero. El 6 de bastos es ese triunfo, ese logro y ese reconocimiento, y la rueda de la fortuna. A mí me parece que Capricornio va a estar recibiendo una noticia inesperada, deseada quizás, pero algo que te toma por sorpresa, que va a cambiar las cosas, que tú no te la vas a tomar tampoco en desequilibrio. Yo te veo a ti muy ecuánime, muy relajado, muy sereno, pero que en el momento que venga esa idea de que va, esto es demasiado bueno para ser verdad, tus guías te van a caer en pandilla y van a decir, no, hay que confiar en ti, hay que seguir avanzando, el cambio que estás teniendo te lo mereces. De alguna manera te van a ayudar para que no te digas cosas negativas, para que no bloquees esto que está viniendo, ¿vale? Todos van a venir al encuentro para ayudarte. Mira, Ariel te dice, ten valor de defender tus creencias.
Metatron, llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de las formas geométricas sagradas. Hemos caído 3. Vamos a ver. Poner esto para acá. Ok, empezamos por aquí. Saquiel te dice, no tengas prejuicios, iníciate en nuevas ideas, después transmítelas a otros. Puede ser que estés estudiando, que estés empezando algún curso, alguna carrera, algo que no te habías atrevido a hacer antes o que no podías hacerlo y que te va a servir para después enseñársela a otros y quizás de ahí venga tu cambio económico también. O esto ya lo estés haciendo y ahora a lo que te empieces a dedicar sea a enseñar todo lo que tú has aprendido. Ariel nuevamente te dice, prosperidad, tus necesidades materiales se verán colmadas cuando sigas tu intuición y plasmes tus sueños en la realidad. Más de lo mismo, de lo que venimos hablando. Es como la confirmación, porque a veces me llegan mensajes, pero cuando los arcángeles lo confirman, wow, está dicho. Y Saquiel te dice, permanece a la escucha de las instrucciones de amor que provienen de tu fuero interno o a través de los otros. Escuchar tu intuición, escuchar tu intuición, escuchar tu intuición, tus emociones, alinear y purificar tus chakras, tener el valor de ir a por lo que tú quieres, apostar por eso que quieres y plasmar tus sueños, tus ideales, lo que está en tu intuición, plasmarlo en la realidad, en tu realidad tangible, esa que tanto necesitas para sentirte bien. Me dicen Sagitario, no sé si hay algún Sagitario que sea importante para ti. La profundidad del océano se comunica con tu alma, la purifica y la calma. El simple hecho de imaginar que te introduces en su lecho sanador te aporta efectos beneficiosos. Pasea por la orilla del mar. Deja que su poder y su belleza se apoderen de tus preocupaciones y de tus dudas. Ahí, cuando venga esa duda, te va a liberar también a frenar el impulso o ese primer momento de no confiar en ti, de tener dudas. Calma tu mente, escúchanos, tranquilízate, nos encargaremos de todo. Mantente sereno y muéstrate receptivo, no te preocupes por cómo se materializará tu deseo. Una mente y un espíritu serenos nos reconocen con rapidez y claridad. Nosotros solo te pedimos que nos escuches. Desde el silencio, desde la calma, y hay 3 cartas que hablan de ayuda angelical. Y siento también con la carta de la templanza, aquí hay guía angelical, más todos los mensajes de los arcángeles. Mi querido Capricornio, espero haberte ayudado de alguna manera con esta hermosísima lectura. Un beso grande, bendiciones.